Retoño de David. Bendiciones, iglesia. Quisiera compartirte el mensaje de parte de papá, al cual hemos puesto por título Recuperando nuestra vida espiritual. Para ello nos basamos en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo de 25 al 27, que dice: y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Para poder entender esto, vayamos un poquito atrás de estos versículos para poder comprender qué era lo que estaba sucediendo aquí. Este mensaje el Señor permitió que apareciera en la vida del rey Belsasar. Belsasar era hijo de Nabucodonosor. La palabra expresa que Belsasar, ya borracho, tomó los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, y los utilizó para dar el vino a sus príncipes, a sus esposas y a sus concubinas, mientras alababan a sus dioses de oro, de plata, de bronce y de madera. Y la Biblia expresa que de pronto vio que aparecieron unos dedos de una mano escribiendo en una pared del palacio real las palabras Mené, Mené, Tekel Uparsin, donde asustado, Belsasar buscó quien le interpretara las palabras entre sus astrólogos y adivinos, y que nadie pudo traducirle las palabras hasta que la reina entró y expresó que había uno en su reino que podía traducirle ese mensaje, y ese era Daniel. Daniel, antes de traducirle el mensaje, le expresa la situación en la que estaba el rey Belsasar diciéndole: contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Después de ello, le traduce el mensaje que decía: pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Con esto a mí me impresiona un poquito, porque esto nos recuerda un poco el mensaje pasado que nuestro Padre nos estaba enseñando acerca de profanadores de su nombre. Y nos dábamos cuenta que utilizar las cosas que hemos consagrado, que hemos apartado para papá, podría provocar que estemos profanando su santo nombre, y con ello acarrear un juicio hacia nuestra vida. Pero esto lo iremos analizando un poquito más adelante. No quiero mezclar los mensajes. Esto lo vamos a analizar un poquito más adelante cuando terminemos con estos mensajes que el Señor permite que estemos impartiendo. Daniel le traduce el mensaje al rey Belsasar y le expresa: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Con esto nuestro amado apóstol nos enseñaba que debemos de analizar cómo está nuestro pesaje. A nosotros como mayordomos, como ministros, nuestro amado apóstol nos expresaba que Dios nos ha dado muchas oportunidades, y que entre esas oportunidades nosotros debemos de aprovecharlas y subirnos en esa balanza divina y verificar cómo está nuestro pesaje. Nos enseñaba que este pesaje consiste en verificar cómo está nuestra relación con Dios, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la iglesia. Y también nos expresaba que debemos de verificar cómo está nuestro pesaje conforme a nuestros pensamientos y conforme a nuestro carácter. Cómo estamos batallando con todo eso. Para esto, para entender todo esto, ahora vayamos, amada iglesia, al Nuevo Testamento y veamos la parábola del mayordomo infiel, y veamos cómo su señor lo pasa por balanza y fue hallado falto de peso. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 2, dice esto: decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Veamos un poquito lo que estaba sucediendo aquí. Al igual como al rey Belsasar lo pasan por balanza y fue hallado falto, aquí también vemos dentro del Nuevo Testamento a un mayordomo que lo pasan por balanza y fue hallado falto. Y el Señor lo despide y el Señor le dice: rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mi mayordomo.
A mí me impresiona lo que sucede más adelante, porque después de que fue despedido por su amo, este mayordomo empieza a negociar con lo que ya no era suyo. Lo despide su amo y empieza a hacer lo que al principio no quería hacer. A esto se le llama falta de integridad. No administraba correctamente los bienes de su amo. ¿Por qué al rey Belsasar lo pasaron por balanza y lo hallaron falto? Porque estaba profanando las cosas que le pertenecían a Dios. ¿Qué estaba haciendo este mayordomo? Lo mismo. No estaba administrando íntegramente las cosas que le pertenecían a su Dios, a su amo. A mí me impresiona lo que hace después. Lo despiden y cuando lo despiden empieza a hacer lo que no quería hacer al principio. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo del 5 al 7, un poquito más adelante dice esto. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, este mayordomo, llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Aquí me llama un poquito la atención porque ya no era su amo. Lo despide el amo y él sigue utilizando la presencia, el nombre de su amo, para poder sacar provecho de lo que ya no le era permitido. Cuando pregunta, ¿cuánto debes a mi amo? Le contestan, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Notemos, amada iglesia, que él estaba al cuidado de los bienes de su amo, los cuales eran aceite y trigo. Este mayordomo tenía que administrar aceite y trigo. Y a mí me llama mucho la atención la manera como lo hizo, porque la manera como lo hizo reflejaba su condición, reflejaba su falta de integridad, reflejaba su falta de conciencia, reflejaba su falta de entrega, reflejaba la vida espiritual que tenía. Mira cómo lo hace. Cuando va con los barriles, cuando va a cobrar la deuda que ya no le pertenecía, cuando va a cobrar la deuda de barriles, pregunta, ¿cuánto debes a mi amo? Y ese contesta, 100 barriles de aceite. Nota, ¿cuántos barriles eran? 100. ¿Y qué es lo que dice? Toma tu cuenta, siéntate pronto, escribe 50. De 100 le rebaja 50 en los barriles de aceite. Después dice al otro, ¿y tú cuánto debes? Y el otro contesta, 100 medidas de trigo. Date cuenta, otra vez 100. Pero ahora no de aceite, ahora de medidas de trigo. Y él le dice, toma tu cuenta y escribe 80. Quiero que notes algo. Quiero que notes algo y que puedas darte cuenta de la condición de este mayordomo. Este mayordomo le da más relevancia al trigo que al aceite. Cuando va a cobrar la cuenta, le expresa al que debía, debe 100, dame 50. Le baja la cuenta a la mitad. Y cuando va a cobrar al otro le dice, debe 100 medidas de trigo, dame 80. Y le rebaja el 20%. Como que menospreció más el aceite que el trigo. Y esto reflejaba la condición de este mayordomo. Conforme la Biblia, amada iglesia, vemos que el Espíritu Santo está simbolizado con el aceite y que la palabra simboliza el trigo. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí está hablando de Cristo. Que el Espíritu del Señor estaba sobre él y lo habían ungido. Ungido es poner aceite. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es simbolizado con el aceite. Y después en el Salmo 78, versículo 24, la Biblia nos enseña, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Nosotros sabemos que maná es Cristo que desciende del cielo, y nosotros también entendemos que aquí está hablando de la palabra. Les dio a comer maná y les dio trigo de los cielos. Y aquí entendemos que el trigo simboliza la palabra. Con esto podemos notar que entre las cosas que estaba ministrando este mayordomo de parte de su Señor eran la palabra y la unción del Espíritu Santo, el aceite y el trigo. Y te das cuenta
¿qué fue lo que le dio más relevancia? ¿Y qué fue lo que menospreció? Y lamentablemente muchos de nosotros podemos estar en la misma condición. Podemos estarle dando cierta capacidad de relevancia a la palabra, pero no a la vida en el espíritu que tenemos que tener. Por eso es que este mayordomo preguntó, ¿debes 100 barriles de aceite? Dame 50. ¿Debes 100 medidas de trigo? Dame 80. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de escuchar la palabra, pero no de vivirla? ¿Cuántos de nosotros escuchamos lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero no queremos vivir? Es por eso que esta balanza no solamente puede ser a los mayordomos, sino a todos nosotros. Porque el juicio empieza por la casa de papá. A todos nosotros, amada iglesia, como nos lo ha enseñado nuestro amado apóstol, debemos de pasarnos por balanza. Como siervo de Dios, tengo el privilegio de administrar los bienes del Señor, y conforme a esta parábola, seré pesado en el servicio. Pero no solo yo seré pesado en lo que se me dio a administrar, sino que todos nosotros como iglesia seremos también pesados por balanza, para dar cuenta de lo que hemos recibido de los bienes del Señor. El mayordomo dará cuentas de lo que administra, y la iglesia de lo que es proveída. En este caso, aceite y trigo. La manera en cómo recibimos la palabra del Señor es importante en nuestras vidas, y la manera en cómo la vivimos es vital en nuestras vidas. No solo se trata de recibir la palabra, amada iglesia, no debemos de ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. No debemos ser oidores olvidadizos. De nada nos sirve oír la palabra si no la llevamos a la vida práctica. La manera en cómo recibimos la palabra del Señor es importante en nuestras vidas, eso es importante. Pero la manera en cómo la vivimos es vital, amada iglesia. Con esto quiero dar a entender la manera en cómo hemos sido dóciles a la dirección del Espíritu Santo en nuestro vivir a través de la palabra. Porque este mayordomo le dio más relevancia al trigo que al aceite. Utilizó el nombre de su amo, la presencia de su amo, para poder hacer lo que no estaba haciendo desde el principio. Y la manera como lo hizo evidenció su falta de integridad, su falta de vida espiritual. Y en esa condición podemos estar muchos de nosotros. Bendito sea nuestro Padre, que nos permite que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad, que sea el Espíritu Santo el que nos muestre nuestra condición, y que podamos nosotros recuperar nuestra vida en el Espíritu, que podamos nosotros recuperar nuestra vida espiritual por la palabra que hemos recibido. Este mayordomo aceptó el servicio para administrar los bienes de su señor, pero por falta de integridad en ellos fue despedido, fue pasado por balanza y le faltó peso. Esto nos habla de la falta de la vida espiritual. Muchos de nosotros como hijos podemos estar recibiendo trigo, es decir, palabra, pero ¿qué estamos haciendo con el aceite? Es decir, con la obediencia al Espíritu Santo. Amada iglesia, a nosotros como iglesia de Cristo nos tocó vivir en la era del Espíritu Santo. La palabra nos muestra 3 eras: la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. Nos muestra que el Padre es santo, que el Hijo es santo y que el Espíritu Santo es santo. También nos muestra las funciones, que el Padre es pastor, el Hijo es pastor, el Espíritu Santo es pastor. También nos muestra que desde el Antiguo Testamento el Padre expresaba: el que tenga oídos oiga, que en el Nuevo Testamento Jesucristo expresó: el que tenga oídos oiga, y que en el libro de Apocalipsis el Espíritu Santo expresaba: el que tenga oídos, que oiga. Para ello quiero que me acompañes a Apocalipsis 4:8 para que nos demos cuenta de esto. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Señor Dios Todopoderoso? El que es santo, el que es santo y el que es santo. ¿Y quién es santo, santo, santo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que era, el que es y el que ha de venir. Y ahí nos permite ver esto, lo cual nosotros estamos comentando. El que era, ¿quién es el que era?
el Padre. ¿Dónde era? En el Antiguo Testamento. El que era, ese es el Padre. Y no por eso deja de ser. Es. Su ministración fue en el Antiguo Testamento. El que era, el Padre. Nos habla del Antiguo Testamento. El que es y el que ha de venir. Sabemos que el que ha de venir es Cristo, que dio su vida por nosotros, quemó nuestro pecado en las partes profundas de los abismos, regresó a la derecha del Padre y va a regresar en su parucía, va a regresar por nosotros. Ese es el que ha de venir. Y esto nos habla de Cristo, en su era, en los evangelios. Entonces, el que es, ¿quién es? El Espíritu Santo, y esto nos habla de la era de la iglesia. A nosotros, amada iglesia, nos dejaron al cuidado del Espíritu Santo. Nos tocó esta era, el aceite. Amada iglesia, debemos de ser dóciles al Señor Espíritu Santo en todo nuestro caminar, puesto que la Biblia nos muestra que debemos de permitir que el Espíritu Santo señoree nuestras vidas. Dice la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Date cuenta cómo lo dice, porque el Señor es el Espíritu. El Padre, Jehová nuestro Padre, es Señor. Cristo es Señor. Y el Espíritu Santo es Señor. Y esto nos habla de un señorío. Estamos nosotros cuidados bajo un señorío. El Padre es en nosotros, el Hijo es en nosotros, y el Espíritu Santo es en nosotros. Esto es como el arca de Noé. ¿Por qué el arca de Noé estaba hecha de 3 pisos? Porque esos 3 pisos simbolizaban, representaban al Padre, al Hijo y al Espíritu, trabajando en unidad, en conjunto, para salvar a su creación de los juicios venideros. Así es lo mismo. Al día de hoy estamos bajo un señorío. Nuestro Padre sigue siendo nuestro Señor. Jesús sigue siendo nuestro Señor. Y el Espíritu Santo es nuestro Señor. Pero en la dispensación, en las eras, en los tiempos, a nosotros al día de hoy nos dejaron al cuidado del Espíritu Santo. Y bajo ese cuidado estamos bajo un señorío. Veamos un ejemplo de esto donde se involucra la palabra y el aceite en la parábola de las 10 vírgenes. El Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo del 11 al 12 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Este grupo de vírgenes fueron las que no entraron, ni a boda ni como invitadas. Recordemos que el amado ya venía casado, y 5 de estas vírgenes tuvieron la oportunidad de arreglarse y entrar como invitadas a las bodas. Y el otro grupo fue a comprar el aceite que necesitaban para encender sus lámparas, puesto que se les apagaban. Al llegar a la puerta, llegaron con lámparas encendidas. Estaban encendidas, sí, pero de un aceite diferente, puesto que este aceite lo consiguieron comprándolo, después de que su primer aceite se les agotó. Y al llegar venían con un fuego extraño, expresando: Señor, Señor, ábrenos. Lo que quiero que notemos es que estas vírgenes se quedaron con 2 señoríos, y así pedían que se les abriera, a lo que el Señor les contesta: de cierto os digo que no os conozco. Amada iglesia, tenemos que ser dóciles al señorío del Espíritu Santo, y que nuestra boca, que nuestro sentir, que nuestro caminar no haga falta a ese señorío, porque a muchos les va a estar haciendo falta expresarle al Señor: Señor, Señor, Señor. Tenemos que recuperar nuestra vida en el Espíritu, tenemos que recuperar nuestra vida espiritual, porque muchos podemos estar en cuerpo dentro de la iglesia, en cierta medida. Otros podemos estar escuchando la palabra, recibiendo la palabra de Dios y escuchándola. Pero no solamente se trata de estar presentes escuchando la palabra de papá, se trata de vivirla, de permitirle que al Señor Espíritu Santo, de permitirle a ese señorío que doblegue completamente nuestro caminar, que doblegue completamente nuestra vida. No se trata solamente de disponer nuestro cuerpo, ahí estamos. No se trata solamente de traer lámpara en la mente, que lámpara también simboliza palabra. No se trata solamente de traer lámpara en la mente. Necesitamos rendir nuestra vida espiritual. Necesitamos el señorío del Espíritu Santo sobre nosotros. Es necesario rendirnos al señorío del Espíritu Santo,
Recuperemos nuestra obediencia, amada iglesia. Recuperemos nuestra vida espiritual. Y si tú te pones a dividir las dos palabras que se dijo Señor, Señor, cuando deberían de ser tres, Señor, 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 si tú divides 2 entre 3, te vas a dar cuenta de la condición de lo que estaba pasando ahí. Es necesario, amada iglesia, rendirnos al señorío del Espíritu Santo y recuperar nuestra obediencia y recuperar nuestra vida espiritual. Estas vírgenes traían lámpara, la cual simboliza la palabra, pero no traían el aceite, el cual simboliza el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu, la unción del Espíritu. No la traían un fuego extraño. A saber dónde lo fueron a comprar. Pero ese es asunto de otra historia. De nada, amada iglesia, nos sirve conocer la palabra si no estamos dispuestos a vivirla. Seamos dóciles al Espíritu Santo y permitamos que su guianza nos perfeccione. Recuperemos nuestra vida espiritual, busquemos la llenura, busquemos la unción del Espíritu Santo. Fuimos llamados a tener comunión con el Espíritu Santo. Y yo con esto te hago una pregunta, amada iglesia. ¿Cómo estamos con nuestra comunión con el Espíritu Santo? Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Que la gracia del Señor Jesucristo, primer señorío, el amor de Dios, segundo señorío, y la comunión del Espíritu Santo, tercer señorío, sean con todos nosotros. Amén. ¿Te das cuenta, amada iglesia? ¿Cómo está nuestra comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo? ¿Hemos sido dóciles con el Señor Espíritu Santo? La palabra nos dice que el Espíritu Santo, amada iglesia, es consolador. Juan capítulo 16, versículo 7 lo expresa. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amada iglesia, ¿cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Con qué te estás consolando, amada iglesia? ¿Cuál es tu consuelo? ¿Dónde buscas tu consuelo? ¿Con quién buscas tu consuelo? Amada iglesia, nos han dejado al cuidado del Señor Espíritu Santo, de un Dios que es hermoso en nosotros. Tanto nos ama que un Dios perfecto habita dentro de hombres imperfectos. Déjate consolar, amada iglesia. No busques el consuelo en el mundo. No busques el consuelo con los hombres comunes, normales. Busca el consuelo en su palabra. Busca el consuelo en su guianza. Busca el consuelo en su ministración. Busca el consuelo en su presencia. Déjate consolar, amada iglesia. Nos dejaron al abrigo y al consuelo del Señor Espíritu Santo. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? No le escondas las cosas. No te ocultes de su presencia. No te apartes de él, amada iglesia. Escúchalo. Porque el Espíritu Santo habla. No es una fuerza. El Espíritu Santo es real. Es una persona. El Espíritu Santo es Dios habitando dentro de ti. Él habla. Él escucha. Él mira. Él da órdenes. Él consuela. Él es Dios. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo, amada iglesia? El Espíritu Santo quiere consolarte. El Espíritu Santo quiere abrigarte, fortalecerte, levantarte. ¿Hace cuánto no quieres escucharlo? ¿Hace cuánto cierras tus oídos a su voz? Él quiere levantarte con poder, amada iglesia. Esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Él quiere, amada iglesia, levantarte con poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo expresaba: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. El Espíritu estaba sobre el Señor Jesucristo y le daba poder para sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amada iglesia, el Espíritu Santo quiere consolarte, quiere levantarte con poder. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? Él quiere manifestarse a tu vida, amada iglesia.
y Él se manifiesta a través de la unidad establecida en la obediencia. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Él se manifestó. ¿Dónde? ¿Cómo? En la unidad. En los días de Pentecostés, cuando recibieron la promesa y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ahí estaban unánimes, ahí estaban todos en conjunto y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Tuvieron su bautismo de Espíritu. Él se manifiesta, amada iglesia, en la unidad establecida en la obediencia. Ellos estaban unidos. ¿Por qué? Porque había sido una instrucción del Señor Jesucristo. No salgan, no hablen hasta que reciban el poder. Y lo recibieron. Ellos se sujetaron, ellos obedecieron, estaban juntos, unánimes, y ahí recibieron la promesa. Dios quiere bendecirte, amada iglesia. Quiere fortalecerte. Por eso ha enviado a su Espíritu Santo a tu vida, para que dentro de ti Él te cuide, te ame celosamente. Él quiere manifestarse a ti con poder. Quiere consolarte, quiere levantarte, pero necesitamos obediencia, necesitamos unidad. Él no quiere tampoco que le mientas. Dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Amada iglesia, el Espíritu Santo no quiere que le mientas. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? Él no quiere que le mientas. Él quiere que seamos sinceros con Él. Él quiere que seamos sinceros en nuestros principios, en lo que nosotros le hemos prometido. Él quiere que nosotros seamos sinceros en el momento que nosotros vivamos los principios dentro de la casa de papá. ¿Cómo estás en tus principios? No le mientas, amada iglesia. Él quiere que le conozcas. Dice el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 2, dice esto. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mira, estos ni siquiera habían oído si había Espíritu Santo. Amada iglesia, ¿y nosotros? Nosotros que ya sabemos que hay Espíritu Santo, ¿le escuchas? ¿Le obedeces? ¿Le crees? ¿O le mientes? Él quiere que le conozcas, amada iglesia. Él es Dios y habita dentro de ti como templo vivo del Espíritu Santo que eres. Él quiere que le conozcas y que recobres tu vida espiritual. Él quiere ser tu Señor. Quiere que reconozcas su señorío. Señor Espíritu Santo, ven. Ven, Señor Espíritu Santo, y doblega mi vida. Doblega mi espíritu. Enséñame a creerte. Enséñame a obedecerte. Enséñame a pandearme. ¿Recuerdas el trigo? La diferencia entre el trigo y la cizaña. Y quizás ya me estoy metiendo con el mensaje que sigue. Como el trigo y la cizaña eran muy parecidos. Cuando van creciendo son muy parecidos. Pero llega un momento en que la espiga de la cizaña crece espigada, soberbia, altanera. Pero la espiga del trigo, por el peso del fruto, se pandea. Pidámosle al Espíritu Santo que a través de su palabra nos enseñe a vivirla, para que nos pandiemos, para que nos dobleguemos, para que nos postremos, para que reconozcamos su señorío, porque es el Espíritu Santo el que te lleva a los pies de Cristo, y es Cristo el que nos llevará a los pies de nuestro Padre. El Espíritu Santo, amada iglesia, quiere que le conozcas. El Espíritu Santo, amada iglesia, quiere que no le mientas. El Espíritu Santo, amada iglesia, quiere tu obediencia en unidad. El Espíritu Santo, amada iglesia, quiere levantarte con poder. El Espíritu Santo, amada iglesia, quiere consolarte. El Espíritu Santo, amada iglesia, quiere tener comunión contigo. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu vida espiritual? Bendita balanza, amada iglesia, que el Señor permita que nos pasen por balanza, porque no queremos ser hallados faltos.
Queremos agradar a nuestro amo, queremos agradar a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Maestro, a nuestro todo, porque para nosotros, nuestro Señor no solamente es nuestro Maestro, nuestro Señor no solamente es nuestro amo, nuestro Señor no solamente es nuestro Padre, nuestro Dios, para nosotros, nuestro Señor es nuestro todo. Ríndete al señorío del Espíritu Santo, amada iglesia. Conócelo. Él quiere hablarte. Él quiere escucharte. Él quiere consolarte. ¿Sabes por qué quiere consolarte? Porque Él conoce perfectamente tu sentir. Él habita dentro de ti y se conmueve con lo que tú sientes. Y se entristece con lo que tú piensas. Y se enoja también con lo que hacemos. Él habita dentro de nosotros, amada iglesia. Quiere consolarte. Porque comprende nuestro dolor. Conócelo. Conócelo. Dile, Señor Espíritu Santo, ven a mi vida. Porque muchas veces lo hemos cantado. Pero ¿cuántas veces lo hemos vivido? No lo hemos pasado cantando cánticos hermosos, diciéndole al Espíritu Santo, ven. Y cuando tenemos que ser guiados y obedecer la palabra, guiada por el Espíritu Santo, amada iglesia, es necesario, amada iglesia, que podamos conocer la palabra del Señor, pero es vital que la tengamos que obedecer. El Espíritu Santo también quiere atraer el amor de Dios hacia nosotros. Dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te das cuenta, amada iglesia? Lo que nos dice este versículo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué ha sido derramado en nuestros corazones? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo también quiere atraer el amor de Dios hacia tu vida, hacia tu corazón. Quiere que sientas el amor de tu Padre. Es tan hermoso el Espíritu Santo que nos hemos olvidado de tener nuestra comunión con Él. No perdamos nuestra vida espiritual, amada iglesia. No perdamos nuestra vida en el Espíritu. Aprendamos a decirle a nuestro Dios, Señor, 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 Señor de mi cuerpo, Señor de mi alma, Señor de mi espíritu. Heme aquí, Señor, aquí estoy, Padre, doblégame y enséñame a hacer tu voluntad. Él quiere, amada iglesia, que tú puedas percibir, que tú puedas sentir el amor de tu Padre hacia ti. Te ama, mi Padre te ama. No te ha soltado, no te ha dejado, no te ha abandonado. Con todo y eso, te sigue sosteniendo, me sigue sosteniendo, nos sigue sosteniendo, amada iglesia. Y te preguntarás, con todo y eso, ¿cuál? Con todo y eso de lo que a veces nosotros nos hemos llenado. Odios, rencores, resentimientos, angustias, desesperaciones, incertidumbres, faltas de fe, falta de amor, falta de integridad, falta de vida espiritual. Y con todo y eso, dice el Señor, no te soltaré, no te dejaré, porque mío, porque mía eres tú. El Espíritu Santo quiere llevarte a esa dimensión donde tú puedas sentir el amor de tu Padre hacia tu vida, a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas. No es que nos dé permiso para pecar. Es que mientras nosotros no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo, y con amor eterno te ha amado. Y donde no eras hijo, te hizo hijo, y donde no estabas injertado, te injertó. ¡Qué hermoso es nuestro Padre! Y es el Espíritu Santo el que quiere llevarte a sentir ese amor tan grande, esa gracia tan hermosa. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo, amada iglesia? Él quiere ayudarte. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amada iglesia, Él quiere ayudarte a través de las lenguas. Él quiere ayudarte a pedir como conviene, porque muchas veces nosotros no sabemos pedir como conviene, porque muchas veces nuestro humanismo nos gana, nuestra carnalidad nos gana, y empezamos a utilizar las cosas del reino, las empezamos a utilizar para nuestros beneficios.
Empezamos a buscar los beneficios humanos en vez de las cosas celestiales. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia divina, dice papá, y todo lo demás será añadido. ¿Y qué sucede con nosotros? Muchas veces, amada iglesia, nosotros estamos buscando la añadidura. Y después que me haga justicia, y si me da tiempo, busco el reino. Y hacemos las cosas al revés. Y el único que puede ayudarnos a pedir como conviene es el Señor Espíritu Santo en mi vida, el señorío del Espíritu Santo en mi vida. Por eso es que yo aprendí a decirle a mi Dios grande y todopoderoso: Señor, Señor, Señor. Sé Señor de mi cuerpo, sé Señor de mi alma, sé Señor de mi vida. Quiero recuperar mi vida espiritual, amada iglesia. Quiere ayudarte. ¿Cómo está tu comunión, amada iglesia? ¿Cómo está tu comunión? Él quiere ayudarte, amada iglesia. También quiere abrigarte. Y quiere abrigarte con justicia, con paz y con gozo. Dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y, amada iglesia, muchas veces nosotros estamos buscando todo lo terrenal. Amada iglesia, Él ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Él ya sabe lo que nos hace falta. Y si aceptamos señorío y pastoreo, nada nos va a faltar. Por eso dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y cómo lo empieza diciendo? El Señor, ¿qué necesitamos? Señorío. Mi Dios hermoso, sé Señor de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. Él quiere ejercer un señorío en nosotros. Si nosotros entendemos que es el señorío, nada nos va a faltar. Él quiere bendecirte. Dice papá, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces estamos buscando lo terrenal primero que lo espiritual. El reino de Dios no es comida ni bebida. Aún te falte comida, aún te falte bebida, su justicia, su paz y su gozo no cesarán de tu vida, porque nosotros no estamos con nuestro Padre por lo que nos da. Agradecemos todo lo que nos da. Nosotros estamos con nuestro Padre porque lo amamos. Cuando nos da, lo amamos. Cuando nos quita, lo amamos. Si nos da, hace bien. Y si nos quita, hace mejor. Porque Él no se equivoca. Porque Él no está buscando nuestras vidas para atormentarnos. Porque Él no está buscando nuestras vidas para preocuparnos. Él nos salvó para abrigarnos de una manera perfecta. Pero entre todo lo que nosotros podemos estar pasando, entre adversidades, dificultades, es su mano poderosa madurándonos en nosotros, amada iglesia. Por ello, amada iglesia, sujétate al señorío del Espíritu Santo. El Señor es mi pastor. ¿Quieres que nada te falte? Acepta el pastoreo del señorío. El Señor es mi pastor. El Padre es pastor. El Hijo es pastor. El Espíritu Santo es pastor. Y hoy nos han dejado al cuidado del Espíritu Santo en lo que viene nuestro amado. Por ello, amada iglesia, aceptemos el señorío del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? Él quiere abundarte en esperanza. Dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿De qué quiere llenarte? De una abundancia en esperanza, amada iglesia. Para nosotros hay esperanza. Para nosotros no hay incertidumbre. Para nosotros hay esperanza, amada iglesia. Confiamos en las promesas de nuestro Señor. Confiamos en el abrigo de nuestro Señor. Así estemos pasando por valle de sombra y de muerte, no temeremos. Confiamos en el abrigo de nuestro Señor. Y eso es de lo que quiere llenarte el Señor Espíritu Santo. De la esperanza, de la abundancia en la esperanza, en el poder del Espíritu Santo. Y muchas veces no lo tiene que recordar. No somos huérfanos. Bendito Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas. No somos huérfanos.
Tenemos paternidad. Pero muchas veces nosotros lo olvidamos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una comunión con el Espíritu Santo como se debería de tener. Tenemos que recuperar nuestra vida espiritual, porque es el Espíritu Santo el que nos santifica. Tenemos que recuperar nuestra vida espiritual, amada iglesia. Bendita balanza en la que nos pusieron. Hoy habrá Santa Cena. Bendita balanza en la que nos puso el Señor, nuestro Padre Celestial, a través del Señor Espíritu Santo. Tenemos que ponernos a cuentas con nuestro amado. Tenemos que reconocer nuestra situación. Y si estamos faltos de peso, empezar a dar el peso correcto, amada iglesia. Porque nuestro amado viene. Y viene más pronto de lo que tú te imaginas. Él te dejó al Espíritu Santo, te dejó al cuidado, nos dejó al cuidado del Consolador. ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Cómo está tu esperanza? Él quiere abundarte de esperanza. Muchos han perdido hasta la esperanza de su vida espiritual. Muchos están pensando al día de hoy, ¿ya para qué voy a la iglesia? ¿Ya para qué me sujeto si ya todo lo que hice? ¿Que no te ha dicho que te ama? ¿Y que no te ha dicho que por eso dejó el sello del Espíritu Santo en tu vida, en tu caminar? Estás sellado, estás escogido, le perteneces, eres de Él. Nada te va a arrancar de su presencia, a Él no se le ha perdido ninguno. Nada te va a arrancar de su presencia. ¿Quién te separará del amor de tu Dios? Vuelve, amada iglesia. Vuelve a encender, vuelve a alumbrar con el fuego del Espíritu Santo. No pierdas la esperanza, que tu esperanza abunde en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, amada iglesia. Y date cuenta, amada iglesia, que el Espíritu Santo también quiere andar contigo. Él anhela andar contigo, Él quiere andar contigo. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Él quiere andar contigo, amada iglesia. Digo pues, andad en el Espíritu. Él quiere andar contigo. Que la carne no te estorbe. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo, con el Señor Espíritu Santo? Porque muchas veces nuestra carne nos está estorbando, amada iglesia. Tenemos que renunciar a los deseos de la carne. Aprendamos a andar con el Espíritu Santo. Aprendamos a que sea el Espíritu Santo el que guíe completamente nuestro caminar. Háblale. Dile, muéstrale, no escondas tu condición. Si tu carne te está estorbando, amada iglesia, hoy es el momento de decirle, Espíritu Santo, mira, ayúdame. Necesito de ti. Él quiere darte el poder para vencer nuestra carne. Él quiere santificarte. Él quiere andar contigo, amada iglesia. Para nosotros hay esperanza. Él es bueno. Él también quiere alegrarte, amada iglesia, a pesar del sufrimiento. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 de la Biblia de Dios habla hoy, dice así: por vuestra parte, seguisteis nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor, y recibisteis el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo os daba, aunque os costó mucho sufrimiento. Él quiere alegrarte, amada iglesia. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? Date cuenta que Él no quiere lo malo para ti. Él quiere alegrarte. A pesar de lo que nosotros estemos pasando, Él quiere alegrarte. Él quiere que recibas su mensaje con alegría, aunque nos cueste sufrimiento. Amada iglesia, hay muchas veces que en nuestro caminar vamos a pasar sufrimiento. El Señor no nos libra del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento en nuestra vida tiene una función. Dice papá que es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Si sufrimos por hacer el mal, no lo merecemos. Pero si sufrimos por hacer el bien, el Espíritu Santo, aún en medio de ese sufrimiento,
nos hará sonreír, nos dará alegría. ¿Por qué? Porque nos ama celosamente, porque nos cuida, porque somos de Él. Él quiere vivificarte, amada iglesia. Él también quiere vivificarte. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amada iglesia, Él quiere vivificarnos. Él nos ayudará, amada iglesia, para hacer morir las obras de la carne. Él no quiere que muéramos. Él quiere que vivamos. El pecado causa muerte, amada iglesia. El pecado causa muerte, vergüenza, destrucción. Recuerda lo que pasó con Adán y Eva. Pecaron. Y en el momento que pecaron, ¿qué sucedió? Perdieron el Edén. Perdieron esa atmósfera de deleite, de bendición, de gozo, de sustento, donde el Señor los tenía guardados. Pecan y empiezan a sentir vergüenza uno al otro, se apagan. ¿Qué es lo que causa el pecado? Que nos apaguemos. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros? Que encendamos. El Espíritu Santo quiere vivificarte, amada iglesia. Por su poder, Él nos ayudará a que mueran todas las obras de nuestra carne para que vivamos. Él no quiere que estemos avergonzados, porque Adán y Eva pecan, se apagan, después se mira uno al otro y sienten vergüenza. Empiezan a buscar la manera como tapar sus vergüenzas y buscan hojas de higuera y se cosen delantales. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Andamos buscando algún ministro que nos alcahuetee nuestros pecados, que nos tape nuestras vergüenzas. Amada iglesia, no nos escondamos ante la presencia del Señor. Porque Adán y Eva, después de que pecaron, después de que se avergonzaron uno a otro por la situación en la que estaban, porque ya estaban apagados, después se escondieron cuando escucharon la presencia de su Señor. Y eso es lo que causa el pecado. Que nos escondamos de la presencia de nuestro amado. No le escondas tu pecado a tu amado. Date una oportunidad. Permítete, amada iglesia, permítete que el Espíritu Santo te vivifique. Permite que el Espíritu Santo redarguya tu pecado. Permite que sea el Espíritu Santo el que te muestre tu condición, porque muchos de nosotros a nuestros propios ojos nos sentimos muy íntegros. Y el Espíritu Santo quiere que recobremos nuestra vida en el Espíritu, nuestra vida espiritual. Reconoce tu necesidad de ese señorío. Abrígate en ese señorío, amada iglesia. Que ese señorío será de consuelo para ti. Que ese señorío será de abrigo para ti. De guianza, de fortaleza, de vivificación. Y aún en los momentos más difíciles de tu vida, aún en los momentos más difíciles en tu caminar, en tus sufrimientos, Él te fortalecerá y te hará nuevamente sonreír. Por eso, amada iglesia, no le escondas tu pecado. Dile, Espíritu Santo, muéstrame, escudriña mi corazón y muéstrame si hay pecado en mí. Acércate, amada iglesia. Es la oportunidad, bendita balanza en la que nos han metido. Es la oportunidad, amada iglesia, para que recobremos nuestro peso, para que recobremos nuestra vida espiritual, para que recobremos nuestra integridad en el caminar, en la guianza del Espíritu Santo. Es la oportunidad que nos han dado, amada iglesia. Acércate. Él quiere vivificarte. Él quiere levantarte. Él quiere fortalecerte. Él es el único que sabe guiarnos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y ese es el Espíritu Santo, amada iglesia. Eso le estaba diciendo el Señor Jesucristo cuando le preguntó que si lo amaba. Y el Señor le expresa, de cierto, expresándole, esto ten la seguridad que es. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías. ¿Y de qué nos está hablando aquí? De inmadurez. E ibas a donde querías. ¿De qué nos está hablando? De inmadurez. Mas cuando ya seas viejo, ¿de qué nos está hablando? De madurez. Ya no de inmadurez, de madurez. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. ¿Quién otro?
el Espíritu Santo, y te llevará donde no quieras. ¿Por qué? Porque solamente a través del Espíritu Santo vamos a aprender a hacer la perfecta voluntad de nuestro Padre. Cuando somos inmaduros, amada iglesia, queremos estar haciendo lo que nos conviene, lo que pensamos, lo que sentimos. Nuestra humanidad nos gana, nuestra carnalidad nos gana. Pero cuando maduramos por la guianza del Espíritu Santo, cuando vamos madurando a través de los sufrimientos, porque eso es el propósito también de los sufrimientos, madurez. Cuando vamos madurando a través de los sufrimientos, a través de las adversidades, a través de todo lo que nuestro Padre en su perfecto cuidado permite en nosotros, cuando vamos madurando, amada iglesia, es cuando aprendemos a hacer la perfecta voluntad de nuestro Dios. Y es ahí cuando comprendemos la importancia de la guianza del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo, amada iglesia? ¿Cómo está tu comunión? Él quiere hablarte, amada iglesia, porque Él está vivo. Él quiere hablarte. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo de 7 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Date cuenta de lo que está diciendo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Él quiere hablarte, Él está vivo, Él es real, Él es Dios. Él no es una fuerza, Él es Dios. Él quiere hablarte, y más que hablarte, quiere que lo escuches. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no es de que no te hable, es de que muchas veces no queremos escucharlo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a través de su Santo Espíritu? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha mostrado nuestra situación? ¿Y cuántas veces hemos cerrado nuestros oídos? Si oyeres hoy su voz, si oíste hoy su voz, amada iglesia, en esta predicación, si oíste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No le digas Señor, Señor, porque te van a desconocer. Si oíste hoy su voz, dile, habla, habla, que te oigo, Padre mío. Habla, que tu siervo oye. Si oíste hoy su voz, dile, Señor, 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 no endurezco mi corazón. Como lo expresa este versículo, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Sabes, amada iglesia? Que muchas veces nosotros somos dados a cerrar nuestros oídos cuando andamos en los desiertos. Cuando vemos hacia nuestro frente y ¿qué vemos? Nada, solo arena. Cuando volteamos atrás y ¿qué encontramos? Nada, solo arena. Cuando volteamos a la derecha y ¿qué vemos? Solo arena. A la izquierda y ¿qué vemos? Solo arena. Cuando volteamos a nuestro alrededor y nos sentimos solos entre adversidades, entre dificultades, entre los peligros del desierto, entre serpientes, entre escorpiones, entre la sed, entre la escasez, la carencia, entre el hambre. Cuando nos vemos en esta situación, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Nos jorobamos. Vemos a nuestro alrededor y solo vemos dificultad y nos jorobamos y empezamos a ver nuestros pies. Y empezamos a ver nuestra situación, el pobrecito de mí. El por qué me está pasando a mí esto. Y es cuando el Espíritu Santo nos habla, no endurezcas tu corazón, porque muchas veces en las adversidades Él quiere hablarnos, Él quiere guiarnos, y por nuestra adversidad cerramos nuestro corazón, cerramos nuestros oídos. ¿Cómo podemos decirle al amado que nos abra si le cerramos los oídos a la voz del Espíritu Santo? Es por eso, amada iglesia, que en las adversidades, que en tu desierto, abre los oídos. No endurezcas tu corazón, no provoques al Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No endurezcas tu corazón. Ese desierto va a pasar, esa adversidad va a pasar. Y cuando tú te atrevas a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu desierto, es cuando tu mirada se va a levantar. Vas a dejar de estar viendo tus propios pies y vas a levantar tu mirada a los cielos y vas a decir, de arriba viene mi Salvador.
De arriba viene el maná que desciende del cielo, la palabra que desciende del cielo, que se va a implantar en lo profundo de mi corazón. Amada iglesia, que tu desierto no te venza. Si oyeres hoy su voz, ¿te metió a desierto? Sí, te metió a desierto. ¿Para qué? Para matar el viejo hombre ahí. Quiere sostenerte, quiere levantarte. ¿Recuerdas quién fue el que llevó al desierto a Jesucristo? Lo llevó el Espíritu Santo. ¿Y a qué lo llevó? A probarlo en cuerpo, en alma y en espíritu. Probaron el señorío en la parte de su ser del Señor Jesucristo. No probaron al Dios que habitaba en ese estuche, probaron al estuche donde estaba ese Dios. Y fue probado en cuerpo, alma y en espíritu. Y resultó que Jesucristo, que el cuerpo de Jesucristo expresó: Señor, Señor, Señor. Por eso, amada iglesia, los desiertos es para madurarnos, para que el viejo hombre se muera, para prepararnos para la tierra de la abundancia. Pero en la tierra de la abundancia habrá gigantes. Y te han dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Te han dado un espíritu de fortaleza, no un espíritu de cobardía. Tenemos que derrumbar los gigantes, que podamos encontrarnos en la tierra de bendición que papá nos quiere dar. Vamos adelante, amada iglesia. Vamos adelante. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, amada iglesia. Recupera tu vida espiritual. Recupera tu vida espiritual. Que tú puedas levantar tu mirada y decirle a tu amado: Señor, 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 heme aquí, Señor, en cuerpo, alma y espíritu. Hazme irreprensible ante tu presencia, papito, porque yo solo no puedo. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo te doy gracias por el Señor Espíritu Santo, por el señorío del Espíritu Santo que has puesto sobre mi cabeza. Bendita balanza que nos han pasado. Quiero recobrar mi vida espiritual. Quiero recobrar mi vida espiritual. Díselo, amada iglesia. Quiero recobrar mi vida espiritual, Espíritu Santo. Ven, consuélame. Ven, guíame. Redargúyeme. Fortaléceme. Muéstrame mi verdad. Muéstrame toda verdad. Muéstrame mi verdad. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? Y si en algo estoy fallando a mi Padre, hazme entenderlo para que venza mi carne. Y de esa manera pueda dar el peso necesario para agradar a mi Padre que está en los cielos. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, que la vida del Espíritu Santo, que el gozo del Espíritu Santo llegue nuevamente a tu vida. En el nombre de mi Señor Jesús, recobra tu vida espiritual para gloria y alabanza de aquel que te dejó al cuidado del señorío del Espíritu Santo. Y que la gracia, la misericordia, el amor, la bondad con la que nuestro Padre nos ha cuidado esté siempre en tu vida. Y que esa vida en el Espíritu sea recobrada en tu caminar bajo la sombra del señorío del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Una palabra que desciende del cielo para sembrarse en lo más profundo